Bueno, buenas noches a todos los que se fueron sumando. Eh, Qué bueno reencontrarnos nuevamente, qué bueno poder disponer nuestros corazones, como decía Marcelo, a escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno también el separar un tiempo para vernos los hermanos y bueno, un tiempo también para ponernos delante del Señor. Así que bueno, que sea Él el que hable y que sea Él quien dirija toda esta reunión. Vamos con la primera pregunta directamente. ¿Por qué si soy cristiano sigo pecando? Era la pregunta. ¿Por qué si soy cristiano sigo pecando? Qué pregunta, ¿no? Muchos podemos hacer. ¿Y saben qué? No es el vecino del frente que peca. Y no es ese hermano que, que se sienta al fondo ahí en la iglesia, el que peca. Es más, ni siquiera tenemos que mirar muy lejos, ¿no? Con solo mirar un espejo ya alcanza para ver quién es el que peca eh, diariamente, tal vez con los pensamientos, con las acciones o con el hecho de no hacer nada, ¿no? ¿Por qué, si somos cristianos, pecamos? A ver, ¿qué respuesta podemos encontrar a eso antes de ver el video? Ayúdenme. Acuérdense que vamos armando entre todos el rompecabezas para encontrar la respuesta. A lo mejor alguno de ustedes puede decir, no, no pecamos. También es una respuesta válida, ¿no? Es una respuesta para escucharla y analizarla, como cualquier respuesta que vamos a dar. Otro puede decir, pecado, ¿qué es eso? Doña Elisa, ¿qué dice? Mientras estemos viviendo aquí en la tierra vamos a pecar. Recién allá en el cielo vamos a ser perfectos. ¿Y por qué? Por la vieja naturaleza que tenemos pecaminosa. Pero gracias a Dios tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. Amén. ¿Quién más quiere aportar algo a este rompecabezas? Ahí doña Elisa puso la primer pieza. Eh, yo quería agregar que el pecado, como dice doña Elisa, está en nuestra naturaleza, pero también se origina en el corazón. Porque uno de los textos que leía el otro día era Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, pero ahí dice yo, Jehová que escudriño el corazón y la mente, ¿no? Entonces creo que ahí está el problema. eh, Porque también tiene que ver con lo que dice Santiago. ¿Se acuerdan cuando alguna vez alguien preguntó si la tentación era pecado, por ejemplo? ¿No? Y la tentación no es pecado, lo que sí es pecado es cuando caemos en tentación, ¿no? Pero sí está en nuestro deseo eh, constante al mal. Entonces, el problema se origina en el corazón. Bien. Ahí el Chelo puso otra piecita más al rompecabezas. ¿Quién agrega otra pieza más para encontrar la respuesta a esto de por qué pecamos? ¿Por qué seguimos pecando? Nuestro espíritu está en contacto con Dios, pero el cuerpo peca. Bien, tal cual. De eso vamos a leer algo. Fíjense qué tema, ¿no? Eh, lo que fue redimido en este momento fue nuestro espíritu, ¿no? Pero no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sigue con la misma, con la misma condición de pecado, todavía no fue transformado nuestro cuerpo. Algún día lo será, pero actualmente nuestro cuerpo sí se va corrompiendo, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos cada día un rollito más y no un rollito menos, por eso, por las pizzas, Chelo, por eso eh, se va desintegrando nuestro cuerpo, cada día que pasa tenemos menos fuerzas, tenemos
menos pelo, tenemos más debilidad, algún que otro dolor más, ¿no? Nuestro cuerpo va para abajo. Pero en un cristiano fiel, mientras el cuerpo va para abajo, el espíritu va para arriba, ¿no? El espíritu cada vez se acerca más al Señor, se asemeja más, cada día es más imitador. Entonces, ojalá cada uno de nosotros estemos en eso de el cuerpo para abajo y el espíritu para arriba. ¿Puedo leer un texto difícil? Dale. Primera Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo se puede interpretar ese versículo? Un versículo bastante difícil. El que cualquier creyente, incluso yo, cuando me convertí en ser los pasajes bíblicos, cuando llegué a ese versículo, me desmoroné. Me desmoroné. Digo, ¿seré cristiano yo? Porque yo peco. Y ahí dice que permanece en él no peca. O sea, es profundo ese pasaje, pero evidentemente que Juan allí está hablando de practicar el pecado. ¿Cuánto era? acciones humanas, humanas, dentro de lo que el hombre puede hacer, de no pecar o no pecar. No, yo creo que no está hablando allí de perfección, ese pasaje. Está motivándonos a permanecer en el Señor para resguardar nuestra vida del pecado. Yo creo que eso apunta Juan tal vez en ese versículo contundente y difícil. Sí, pero no tiene que confundirnos porque la Biblia justamente explica la Biblia, ¿no? Entonces, creo que está muy claro esto de que si alguien peca, hay dos posibilidades. O es un cristiano que en ese momento que pecó, como dice ahí Juan, ¿no? Que en ese momento que pecó fue porque no permaneció 100% en el Señor, o puede que no sea un verdadero cristiano. Fíjense la pregunta, está cristiano entre comillas, pusieron ahí en el video. ¿Ven? ¿Por qué si soy cristiano entre comillas sigo pecando? Y bueno, hay dos posibilidades. O tal vez no es cristiano, o tal vez un cristiano que está, o que en el momento que pecó se apartó del Señor. Menos mal, No, gracias a 3:6. Dios que existe el arrepentimiento. 3:6. 4. También dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tal cual. Bien, doña Elisa. Y le hacemos a él mentiroso. Encima, doblemente pecamos porque nos engañamos nosotros mismos y acusamos de Dios de algo que no es, ¿no? Perfecto ese pasaje también. ¿Les parece que veamos el video y después seguimos conversando? Ahí dice, dicen, no sé, Héctor o Mónica, calculo que los dos, porque pecamos tan solo con pensar. Y sí, tal cual, con que se cruce un pensamiento ya en nuestra mente, fuera de la voluntad de Dios, ya pecamos. Recuerden que el pecar es eso, es errarle a la voluntad de Dios. Así que a veces, sin pecar, pecamos. Al tomar una decisión que está fuera de la voluntad de Dios, ya estamos pecando, o sea, le estamos errando a la voluntad de Dios. Qué tema, ¿no? Qué tema, ¿eh? ¿Cuál era la cita que dio Sergio que no la puedo encontrar? O sea, Primera de Juan 3, 3:6. 6. 3:6. Listo, gracias. Bien, veamos el video y después seguimos charlando. ¿Me dan el ok si se escucha cuando se escuche? Como cristianos, hemos recibido una nueva vida.
Sin embargo, seguimos cayendo en pecado. La pregunta de esta ocasión es, ¿por qué si soy cristiano sigo pecando? Escuchemos lo que nos dice la Biblia. Ser cristiano quiere decir que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, que le hemos pedido perdón por nuestros pecados y que hemos decidido vivir de una manera que le agrade a Dios. La Biblia nos enseña que nuestros pecados son perdonados por el sacrificio de Jesús y borrados de nuestra cuenta. Pero, ¿qué pasa con los pecados que cometo después de haber aceptado a Cristo como mi Dios y como mi Señor? La Biblia dice que debemos arrepentirnos y continuar creciendo en esta nueva relación que tenemos con Dios. Es algo que debemos hacer diariamente porque diariamente cometemos pecado. Ahora, la razón por la que pecamos es porque cedemos ante las tentaciones de este mundo y nuestras propias inclinaciones. En otras palabras, somos una obra en proceso. Dios nos redimió, pero todos los años que pasemos en esta tierra hasta que estemos en su presencia será un proceso de madurez que conocemos como santificación. Es como el bebito que no sabe caminar y que se frustra porque cada vez que logra ponerse en pie sujetándose de todo lo que pueda, a los 2 segundos se cae. En este ejemplo, el bebé tiene piernas y tiene músculos y ve a los demás usarlas para andar, pero no tiene la madurez para hacerlo. Tendrá que aprender a caminar conforme fortalece sus músculos y se ejercita intentándolo una y otra vez. Los cristianos debemos persistir en la santidad. Caemos en pecado porque seguimos siendo humanos imperfectos, pero nuestra nueva identidad en Cristo exige que lo intentemos una y otra vez y que nos fortalezcamos y nos ejercitemos para la santidad. Un día el Señor nos resucitará a todos y seremos perfectos en su presencia. ¿Ven por qué no pecamos? ¿Por qué pecamos, digo? Porque todavía estamos tratando de alcanzar la madurez. Qué linda comparación el bebito que va aprendiendo a caminar, ¿no? Todavía nosotros somos inmaduros. Muchas veces no queremos reconocerlo, pero somos inmaduros. Somos ciegos, somos necios, somos tercos, y hasta no alcanzar la madurez vamos a continuar pecando. Pero lo importante es eso, es seguir aprendiendo día a día a caminar hasta ya poder agradar al Señor en todo. Les invito a leer un pasaje. ¿Quién no pecó en la Biblia? O en la historia de la humanidad. ¿Quién fue el que no pecó? Jesús, nada más. El Señor Jesús, nada más, nada más. Todos los demás, de principio, desde Génesis, Apocalipsis, todos pecamos, ¿eh? Todos pecamos. Fíjense el apóstol Pablo, lo que escribió en Romanos capítulo 7. Les invito a que los leamos. Si alguien lo puede leer en voz alta, para que los demás escuchemos, le voy a agradecer. Romanos 7, 14. El que lo encuentre, que empiece a leerlo, por favor. Que prenda el micrófono. Romanos 7, del 14 hasta el final. Miren lo que dice Pablo con respecto a esto de seguir pecando. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren la lucha que llevaba adelante Pablo contra él mismo, ¿no? Y ojo que esto no es permiso para pecar, ¿eh? No es que, como dicen algunos grupos, que dicen, bueno, sí, en lo espiritual yo adoro a Dios y dejo que la carne se deleite en los placeres mundanos. No es esa la enseñanza de Pablo, simplemente Pablo está mostrando que es tan humano como cada uno de nosotros, ¿no? Él está diciendo lo mismo que decimos nosotros, el pecado que aborrezco, lo cometí, lo aborrecí, lo cometí, y me arrepiento, y después vuelvo a caer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo ya al final de sus días vuelve a escribir y dice ya, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿eh? Entonces, es una gradualidad en nuestras vidas, es una gradualidad. Nunca debemos dejar de arrepentirnos por los pecados que nosotros cometemos, pero nunca debemos tratar de luchar para dejar de cometer los pecados, ¿eh? Porque a partir de ese momento, chau, nos alejamos de Dios y viene una derrota espiritual y bueno, y ya todo lo que la tristeza y el gozo se pierde, ¿sí? Bueno, ¿algo más para agregar a esto? Yo creo que el pecado, cuando es inconsciente, porque realmente no lo estamos pensando, ahí es una cosa distinta que cuando nuestra mente medita y piensa en un pecado y nos dejamos caer en la tentación y pecamos. Todos somos pecadores, de una forma o de otra, pero la lucha tiene que ser entre la mente y el cuerpo. A veces analizamos fríamente y nos damos cuenta que vivimos permanentemente pecados, pero la pelea tiene que ser todos los días, todo momento, y porque el pensamiento a veces no lo podemos dominar. Por eso tenemos que pedir que el Espíritu Santo siempre esté lleno o lo esté llenando, aunque a veces completamente dentro de nosotros, porque siempre hay un pequeño lugarcito donde nuestra mente le da lugar a los malos pensamientos y a las malas acciones. Por eso es una lucha diaria. ¿Puedo leer Colosenses 3:10? Por favor. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando día a día. Ahí está. Eso es lo que están comentando. Y si dan vuelta a la página ahí de Romanos y nos vamos al capítulo 6, fíjense que ahí en Romanos 6, justamente si tiene un título la Biblia de ustedes, probablemente sea algo como muertos al pecado o viviendo en la gracia, ¿no? Ahí está cómo debe vivir el cristiano. Y el versículo 14 dice, parte de lo que Jorge comenta recién, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el tema es este que no se debe enseñorear de nosotros el pecado. Como mente superior debe dominar a la mente interior. Nosotros con inteligencia tenemos que
acudir al Señor cuando llegue la tentación, como se mencionaba antes, para no caer en la tentación. El Señor Jesús expulsó a la tentación, al enemigo, con la palabra de Dios. Ese ejemplo tenemos que seguir nosotros. Si nosotros estamos todo el tiempo recubiertos. Ahí en Romanos capítulo 7, en el versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y el pasaje que había leído Sergio al principio, que me quedé leyéndolo después, en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y acá hay una cuestión de voluntad más que todo, porque fíjense, ¿qué recurso nosotros tenemos a la hora? Porque ahí habían puesto un versículo de Santiago, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido y después que ha concebido da luego el pecado. Decíamos que la tentación no es pecado, pero si yo no tengo la ley incorporada en mi corazón y en mi mente, lo más probable es que caiga en el pecado, obviamente. Pero fíjense, el pecado es básicamente una cuestión de la voluntad. Y somos rebeldes cuando colocamos nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y la rebeldía es la raíz del pecado. Eso es lo que concluyo yo pensando en todo esto que ustedes están mencionando. O sea, nosotros no caemos en pecado no. Hubo una intención y una actitud desde el principio en el corazón. Fuimos atraídos y seducidos, como puso ahí No sirve. el chat. No Ese sirve. versículo. No sirve el fue sin querer queriendo. No, para nada. Y por ahí Jorge recién decía, creo que dijo, no sé si me equivoco en lo que digo, a veces pecamos sin saber, y es cierto lo que dice la palabra a veces. Es importante conocer la palabra para tener menos posibilidades de pecar, tal vez. Ahora, Y de temer. delante del Señor, ¿será una excusa válida el decir yo no sabía? No, No creo. nos ha dado la conciencia. Tal cual. Exacto. Acuérdense que ahora la ley está escrita en la mente, debe estar escrita en la mente y el corazón. Eso lo veíamos la otra vez, ¿no? Ya no son Pero unas aparte, tablas de piedra. pero Entonces, aparte tenemos el Espíritu Santo también, que nos redarguye de pecado. sí, tal cual. Y acuérdense el gran ejemplo que nos deja Eva, pobre. Dice, hay un chiste, no me acuerdo de quién era que lo decía, que decía, no digas que soy de mal ejemplo, al menos soy ejemplo de un mal ejemplo. Eva nos sirve de mal ejemplo, ¿no? Cuando ella come del fruto, primero vio, primero lo miró, después lo deseó, después lo probó, ¿no? Siempre va a empezar, como dice Marcelo, por el principio, nunca por el medio, siempre por el principio. El ver, el desear, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por ahí comienza todo pecado. Vamos a la segunda pregunta, ¿les parece? La segunda pregunta de hoy. La sexta pregunta del estudio. Ahí se las pego en el chat. ¿Puede leer la Biblia cualquier persona? Cambiando de tema, ¿no? Acuérdense, son preguntas sueltas, no van relacionadas. O sea, todas tienen algo en común. La Biblia, Cristo y nosotros. ¿Puede leer la Biblia cualquier persona? Como poder puede, ¿por qué no? Claro, si querer es poder, ¿no? Ahora hay una diferencia en leer, como se puede leer un libro o una novela o un cuento, y leerla buscando, buscando algo espiritual, buscando a Dios y buscando cuál es el camino para llegar a Dios. Bien. Entonces podríamos hacer otra pregunta en base a eso, ¿no? ¿Puede una persona
entender la Biblia, cualquier persona puede entender la Biblia. Ahí está también. Yo he conocido muchas personas que se han convertido por leer la Biblia nada más, sin que nadie les predique. O sea, a veces no con la intención de buscar una respuesta, a veces con una intención de leer nada más y Dios se manifestó a través de su palabra en el corazón de esa persona y esa persona entendió que estaba en pecado y lejos de Dios. Dios se vale de muchos recursos, Él no vuelve vacía la palabra de Dios y creo que creo que la Biblia está al alcance de cualquier persona que crea o no crea. O sea, es más, yo conozco personas que son ateas y mencionan el versículo de la Biblia, entonces, porque la han leído la palabra. ¿Y sí? ¿Te acordás del autor de Evidencias que exige un veredicto? Él se convierte... John McDowell. Josh McDowell. Él se convierte leyendo la Biblia para atacarla, ¿no? Pero bueno, sería otra pregunta entonces. Bueno, voy a agregar un poquitito del avance de la película que empecé a contar hace unos días. Cuando fue en mi familia, un día realmente debe haber sido el Señor que me hizo ver que ya no podía pelear más con nadie, tenía que dejar de pelear. Entonces le compré una Biblia, le puse una dedicatoria para mi señora y le digo, toma, le digo, cuando quieras saber algo, el por qué y para qué fue el cambio que yo realicé, lo vas a encontrar acá. Bueno, ella empezó a leer, yo ya de ese día en adelante dejé de para decir entre palabras, de hinchar, porque ya era a través de los salmos, es donde entendió la palabra, y en una reunión que hacíamos cada tanto acá casera, ella aceptó al Señor en base a todo lo que había leído en los... Y sí, impresionante. El poder de la palabra de Dios. Yo conozco una monja a punto de recibirse de monja que leyendo la Biblia se dio cuenta de la verdad y bueno, renunció a eso, ya prácticamente era monja. Y bueno, se dedicó a estudiar la palabra y bueno, ahí se dio cuenta de lo errado que estaba. Personalmente me gusta regalar. Lo que transforma los corazones es la palabra de Dios. Perdón, Graciana. No escuchamos bien lo que dijo Elisa. No entendí lo que dijo Elisa. Que personalmente me gusta más regalar un Nuevo Testamento antes que la Biblia. Sí, sí. ¿Y se acuerdan que en muchos años se regalaban los evangelios solos, ¿no? Se regalaba el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, de Marcos. ¿Se acuerdan que venían sueltos? Hasta eso, ¿no? Por ahí es buen método porque una persona se puede asustar ante tantas palabras, ¿no? Ante tantas hojas tan grandes, y por ahí leyendo un evangelio les puede resultar más fácil y entendible, y bueno, y el Señor obra a través de su palabra, obviamente. Sí, Sergio. No, me estaba acordando un pasaje muy conocido que es el pasaje del etíope, creo que iba en el carro por el desierto, iba leyendo un pasaje del profeta. Un problema porque leía, pero él se daba cuenta que no entendía bien de qué hablaba el profeta Isaías. Y aparece allí Felipe, que no había llegado de casualidad, fue enviado por el Espíritu de Dios. A ese momento en el cual se arrimó el carro, entonces le aclaró allí lo que la Escritura decía.
Es decir, que nosotros tenemos la palabra de Dios en la mano, pero evidentemente necesitamos de la intervención divina del Espíritu Santo para que Él aclare nuestros pensamientos y nuestros corazones, ilumine la verdad para poder entenderla, como pasó con este hombre, ¿no es cierto? Que con la intervención, por supuesto, del Espíritu, pero a través de Felipe, pudo entender la palabra del Señor y convertirse al Señor. Entonces es un punto muy importante, ¿no es cierto? La palabra del Señor está a disposición de cualquiera, pero a lo mejor con la intervención humana, o tal vez sin la intervención humana, por el Espíritu de Dios, siempre es por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está trabajando en forma secreta, en forma misteriosa. Por eso dice la Escritura que el Espíritu es un viento que no se sabe de dónde viene y dónde va. No podemos entender a veces cómo el Espíritu trabaja, pero trabaja en las personas. Y yo, siendo inconverso también, yo leí la Biblia. Yo tenía 18 años y tenía un interés impresionante en leer la Biblia. Un tío mío me la prestó a mí la Biblia. Y la empecé a leer y la leía todos los días con una avidez tremenda, porque buscaba la verdad en la palabra de Dios. Pero fue solamente cuando un predicador del Evangelio me empezó a predicar el Evangelio y la verdad, fue cuando yo empecé a entenderla con claridad y las verdades que la palabra de Dios revelaba. Qué lindos testimonios. Gracias por ir compartiéndolos, ¿eh? Así también nos vamos conociendo más, ¿no? Por ahí. Andrés. Sí. Ahora va a hablar José. Sí. ¿Puedo mandar al frente a un hermano? Si debe plata. Eso No, es sí. pecado, hermano. Es pecado eso. Bueno, Elisa lo conoce, Elisa conoce bien. Graciana tiene un testimonio hecho sobre los salvos de toda su enfermedad y toda su conversión. Algún día mándenla al frente que lo cuente. El testimonio escrito hermoso, la Graciana. Y ya. Ya. Bueno, ya lo vamos a charlar. Ahora me dan ganas de ver la otra película, ya. Qué manera de ver películas, che. Bueno, ya vamos a charlarlo, Graciana. Ahí Tamara compartió recién Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir del alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo puede hacer algo con vida, no lo puede hacer cualquier libro. Uno lee Moby Dick y sí, tal vez te puede hacer caer una lágrima, ¿no? Cuando la ballena muere, pero... Uy, les conté el final. pero mueve las emociones. Pero ¿quién discierne lo que hay realmente en nuestro corazón, en nuestra mente? Solo la palabra de Dios, solo Dios. Bien, veamos el video, después seguimos charlando. Me anda re mal internet, espero que no se corte. La Biblia puede ser amenazante para algunas personas, pero ¿puede leerla cualquier persona o necesita que alguien se la interprete? Veamos lo que nos responde el Dr. Jorge Salazar, aclarando tus dudas. Existe la creencia popular de que no cualquiera puede leer la Biblia porque es un libro muy complicado y que solo un número selecto de personas la pueden interpretar. La Biblia en realidad no es un libro, sino una colección de libros. Son 66 libros en total y cada uno de ellos fue escrito en un idioma diferente al nuestro y en un tiempo y una cultura muy distintos a la nuestra, pero fue escrita para que la leyera cualquier persona. De hecho, la Biblia no fue escrita en un lenguaje académico, sino en el idioma cotidiano, el lenguaje que hablaba la gente en el mercado. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros podemos leer la Biblia, pero para poder entenderla, debemos leerla a través de los ojos de la cultura y de la época en la que fueron escritos cada uno de sus libros. Debemos leerla en su contexto, pero no solo esto, sino que, como la Biblia es la palabra de Dios, debemos leerla pidiendo al Espíritu Santo de Dios
que nos ilumine y que nos guíe por las páginas de su palabra. La Biblia no tiene miles de interpretaciones, solo hay una interpretación, y esa es la que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso plasmar cuando se escribió. De ese modo podemos ver la aplicación de las enseñanzas de Dios en el primer siglo, por ejemplo, y lo que eso significa para nosotros en este tiempo. Mi sugerencia es que comiences con alguno de los evangelios. Puedes empezar con Mateo, Marcos, Lucas o Juan. De hecho, léelos todos porque son 4 puntos de vista diferentes de la vida y obra de Jesús. El conjunto de los evangelios te va a dar una perspectiva adecuada de nuestra fe. Si nunca has leído la Biblia, comienza con Marcos. Es un libro pequeñito y de fácil lectura. Después sigue con el libro de los Hechos. Te sorprenderás de la increíble fidelidad de Dios. Si tienes dudas, envíanos tus preguntas y no dejes de estar en contacto. Que Dios te bendiga. Claro, la Iglesia Católica prohibió durante siglos o milenios leer la palabra de Dios y decían que era solamente reservado para aquellos que fueran ordenados y que llevaran todo un estudio, porque no se la puede leer sola. Mi señora, esto ya lo contamos, pero bueno, el público se renueva, diría Mirta. Mi señora estudió su profesorado, maestra, en el San José, allá en Córdoba, que estaba a 2 cuadras de su casa, y católico. Entonces ella tenía una materia de catequesis que tenía que hacerla obligatoriamente. Y bueno, yo no tuve catequesis, pero tuve teología en el profesorado, y bueno, hay que hacerlo, no queda otra. Y una compañera de ella, claro, en un principio, ella se quedó calladita porque la maestra, lo primero que hizo la profesora es preguntar, ¿hay alguno que no sea católico? Y ahí ella levantó la mano y dice, bueno, usted se va a quedar allá, calladita, al fondo. Si quiere aprobar la materia, se queda allá, calladita. Bueno, se quedó calladita. Y una compañera de ella agarra y le pregunta, un día estaban hablando de la Biblia y la profesora le decía que no se puede leer la Biblia sola, sino que hay que acompañarla con todas las otras escrituras, con todos los concilios y con todo el Corpus Christi y todos los que se van agregando a través de los años, y que no se puede leer la Biblia sola. Y una chica, una compañera, en su ignorancia de todo lo que era religioso, pregunta, ¿y si no dice que la Biblia es la palabra de Dios, por qué no se la puede leer sola? Y dice, no, porque si te pones a leer la Biblia sola, te vas a hacer evangelista. Y ahí quedó mi señora, ¿vieron como el emoji ese? Así, como diciendo, y sí, es la idea de la reforma, ¿no? De volver a la palabra de Dios, no a la palabra de hombre, a la palabra de Dios. Bueno, acá en Anizacate hay una capilla que todavía el cura sigue dando la misa en latín y de espaldas a la gente. Y bueno, y hay una escuela de monjas también que son bravísimos. Echaron a una chica, a una alumna, echaron de la escuela porque la mamá era jugadora de hockey. Y bueno, no está bien visto por las monjas jugar al hockey. Bueno, esas cosas, ¿no? Palabras de hombres y no palabras de Dios. Ojo que nosotros, cristianos evangélicos del siglo XXI, también tenemos muchas palabras de hombre en nuestras iglesias, dejando a un lado las palabras de Dios. Entonces tengamos cuidado. Había separado unos versículos que son, no todos, ¿no? Pero sí algunos requisitos para leer la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leerlos? Vayamos, yo los voy a ir diciendo y por favor vayan levantando la mano quien lo lee, así son varios, lo hacemos más dinámico. O diga yo, porque yo voy viendo la punta y no los veo a ustedes. A ver, el primero.
Proverbios 3:5. ¿Quién lo lee? Si levantan todos la mano es un lío. Ahí está. Oh, qué problema. Sergio, Proverbios 3:5. Y doña Elisa, Santiago 1:5. ¿Sí? Santiago 1:5. Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Quién lo lee? Ahí está, los goros. Santiago 4:6. ¿Quién lo lee? Pa, dale, ahí está. Don Darío Sagristani. Primera Timoteo 2. Repetime cuál es. Santiago 4:6. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Ahí está el chelo. Bueno, ahí estamos. Vamos leyendo esos por ahora. Son algunos tips para poder leer la Biblia, ¿no? Para poder entenderla, más que nada. Para poder verla, porque vieron que habíamos mencionado el cuerpo, Pablo, ¿no? El cuerpo y el espíritu. Nosotros podemos leer la Biblia como si fuera un libro más, como Moby Dick, como Tom Sawyer o como, no sé, cualquier otro libro. Pero también podemos leer con los ojos espirituales de la Biblia, ¿sí? Con los ojos del espíritu. Podemos, porque vieron que la otra vez veíamos que podemos ser ciegos, por más que tengamos los ojos funcionales, pero ciegos espirituales. También podemos leer la Biblia con los ojos físicos y con la mente física, pero podemos leer la Biblia con los ojos espirituales y la mente espiritual, que es el Espíritu Santo, la mente de Dios. Entonces ahí va a estar la diferencia. ¿Quién tiene el primer pasaje que era Proverbios 3:5? Bueno, yo, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ajá. Dejar a un lado todos los prejuicios y todos los preconceptos, ¿no? Dejar a un lado todo lo que yo sé y darle lugar a lo que Dios sabe, ¿no? Ese es el primer requisito para escuchar la voz de Dios. Otro, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bien, si no entendemos algo, ir a la fuente. Señor, no entiendo lo que me dijiste. No le decimos así cuando alguien te dice algo y no le entendés. No te entendí, ¿me lo puedes repetir o decir de otra forma? Bueno, el que tiene falta de sabiduría, pídale al que escribió la Biblia y él va a explicar. De una forma u otra nos va a ayudar a entender. Primera Tesalonicenses 2:13. Por esto damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron realmente como mensaje de Dios y no, me parece que se me confundió. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce su resultado en ustedes, los que creen. Se me cruzaron las líneas. Sí. Repita alguno. No, sí, se entendió. Entonces, es la verdad lo que estamos leyendo. Tener claro eso. Cuando uno lee la Biblia es la verdad. Entonces, si tal científico dijo tal cosa que va en contra de la Biblia, estar seguro que el que esté equivocado es el científico, no la Biblia. La Biblia es la verdad. Y así pasó muchas veces. ¿Cuánto hay que tuvieron que salir después a decir, uy, no era? El año pasado fue que salió en los diarios el titular diciendo, la máquina de Dios contradice a Dios. Con un descubrimiento que habían hecho con el acelerador de partículas ese que está en Suiza. Pero así, la máquina de Dios contradice a Dios. Y muchos decían, sí, se acaba de mostrar que Dios no es luz, que es todo mentira. Al día siguiente, el titular grandote así. Al día siguiente, en el diario, un titular, ni titular, una nota chiquita que decía, error de cálculos.
en los suizos el acelerador de partículas. Claro. Tal vez a alguno le agarró un dolor de cabeza. No, ¿será que todo esto es mentira? No, la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. ¿Alguien leyó todas esas noticias o no? Que pueda confirmar. Después búsquenlo en el diario, tiene un buscador con el historial. Bueno, la Biblia es la verdad. Santiago 4:6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahí está. Con orgullo, con soberbia, no hay forma de entender la palabra, porque la palabra de Dios es, ¿quién la entiende? Los humildes, los niños, como dijo Chelo al principio. Los humildes son aquellos que entienden la palabra de Dios, no el orgulloso y soberbio. ¿eh? Por eso el Señor dijo que era necesario hacerse como niños. Por último, 1 Timoteo 2, 5 y 6. ¿Quién lo tenía? Yo, Bien. Andrés. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí está. Tenemos que leer la Biblia buscándolo a Cristo en cada pasaje, en cada libro, porque todo lo escrito en la palabra de Dios es para hablarnos acerca de Cristo. El otro día, a ver si lo encuentro, miren, no lo tenía pensado. Si lo encuentro rápido, se los muestro. En Colosenses 2:8 dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Y les hago otro avance de la película. Cuando yo iba a la iglesia católica, que iba a desayunar, iba a misa de 8 y después nos íbamos a desayunar con el cura y otro amigo, un día se me ocurrió preguntarle, porque recién empezaba a leer la Biblia, ahí le pregunté cómo era la virginidad de María. Le digo, no anterior, porque si Dios la eligió era porque era lo mejor. Sí, lo que no encontraba era posterior, que no lo entendía. Y el cura me dijo, porque Dios hizo el milagro de volverla virgen. Bueno, volví a mi casa, en la Biblia que tenía empecé a buscar y me cansé y no encontré. Al otro domingo, después de la misa, le digo, Padre Viera, le digo, le voy a hacer una pregunta, le digo, la virginidad de María, que Dios hizo el milagro, no lo pude encontrar en ninguno de los evangelios. Y me contestó, y no de muy buena forma, eso es dogma de la Iglesia Católica y no se discute. Y ahí me surgió una pregunta. Si dice la Biblia que yo era parte del cuerpo de Cristo, me sentí como una prótesis, porque si no tengo derecho a ver y a pensar lo que dice la Biblia que está equivocada, tengo que aceptar lo que me decía un cura, no entendía. Y ahí fue el comienzo de mi pelea con todo el Vaticano. ¿Y sí? Un Lutero del siglo XX. Y sí, es que así llega. Dios pone la duda en los corazones y la gente, cualquiera empieza a buscar la verdad. Ahí encontré lo que les quería compartir. Miren qué interesante. Después se los mando. Es cómo se revela Cristo en cada libro de la Biblia. No sé si se alcanza a ver. Está, por ejemplo, en Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de Pascua. Levítico, Él es el sumo sacerdote. Número, Él es la columna de la nube de día y la columna de fuego de noche, y así. Miren, Ezequiel, Él es la maravillosa figura de 4 seres vivientes. En Joel, Él es el bautizador en el Espíritu Santo. Miren, así en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, cómo se revela Cristo. Después se los voy a compartir porque es muy interesante aprender a buscarlo a Cristo en cada cosa que leemos.
¿sí? Por más que no tenga nada que ver. Así sea una genealogía simple, encontrarlo ahí. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Algo muy, muy, muy simple, que no hay que ser un teólogo para encontrarlo, ¿no? Ruth, uno dice Ruth de Moab, la moabita, y sin embargo, ella tiene a su hijo, Obed creo que es, y que es el abuelo del rey David, y el rey David, después el heredero del trono, el Señor Jesús. Entonces, en todo lo que leamos en la Biblia, siempre va a estar Cristo ahí. Chelo. No, que en ese caso fue vos la figura de Cristo ahí, en Ruth. También, el Redentor. Claro, El sí, sí, sí. Redentor, claro. Sí, sí. Por eso, por donde le busquemos, va a estar Cristo. A veces hay que escudriñar un poquito más y a veces salta a simple vista, ¿no? A lo que quería decir era esto de las genealogías, ¿no? Que uno por ahí lee esas genealogías interminables, aburridísimas, mejor que un lexotanil, y sin embargo, en todas encontramos a Cristo, la palabra de Dios, diciéndonos algo. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si dejamos acá? Porque el próximo tema también da para charlarlo mucho. Habíamos dicho que íbamos a tratar de regular los tiempos. Entonces dejamos acá por hoy. Les dejo sí la pregunta que sigue. Son preguntas que vamos a responder rápido. ¿Debo confesarme con un sacerdote? Es la próxima pregunta. La otra pregunta ¿es el diablo lo opuesto a Dios? Otra pregunta. ¿Cambió el Dios del Antiguo Testamento por el Dios del Nuevo Testamento? Miren esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre los extraterrestres? Tu, 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 tu. Bueno, esta y muchas otras preguntas responderemos en el próximo capítulo. Bien, ¿ya tomó nota, doña Elisa? ¿Podemos orar? Estaba haciendo tiempo hasta que terminara de escribir. Oremos para cerrar este tiempo y después nos separamos a orar. Te damos gracias, nuestro amado Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque un día nos escogiste y nos salvaste y nos diste una nueva vida y nos llenaste de tu Espíritu Santo y a través de él podemos comprender tu palabra, a través de él, Señor, podemos disfrutarla, a través de él, Señor, podemos disfrutar de la comunión con nuestros hermanos también y de estos lindos momentos que podemos pasar juntos. Gracias porque a través de cada uno de nosotros, Señor, vas enseñándonos y todos, Señor, vamos aprendiendo día a día. Guárdanos, Señor, del mal y ayúdanos a hacer tu voluntad en todo momento. No permitas que caigamos en tentación, Señor. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Ahora cuando sigamos orando, Señor, cuando nos separemos, que también podamos poner delante de ti todas nuestras peticiones y agradecimientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.